La Paz de Madrid. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría mostraros las escalas pronósticas para el traumatismo craneoencefálico basadas en hallazgos de la ATC más importantes publicadas hasta la fecha. Son las clasificaciones de Marshall, Rotterdam, Estocolmo, Rabdub y Helsinki. La clasificación de Marshall es la más antigua. Se publicó en el año 1991 y ha sido el sistema de categorización dominante hasta el día de hoy con el que el resto de modelos se han comparado. Como vemos, clasifica a los pacientes en 6 categorías en función de 3 variables. La presencia o ausencia de una lesión tipo masa, el desplazamiento de la línea media y la compresión de las cisternas basales. Y su objetivo era identificar precozmente a aquellos pacientes en riesgo de desarrollar hipertensión intracraneal para que se pudiesen beneficiar de un tratamiento precoz. La clasificación de Rotterdam, publicada en los Países Bajos en el año 2005, se basa en una reorganización de los factores pronósticos individuales incluidos en la de Marshall y añade otros nuevos. Como vemos, ambas pronostican mortalidad a los 6 meses según la escala de resultados de Glasgow. Las 3 últimas, Estocolmo, Rabdub y Helsinki, son las más recientes, publicadas entre los años 2010 y 2014, y tienen una limitación común, que es la ausencia de validación externa. Como vemos, difieren en el tipo de pronóstico que realizan. Algunas pronostican resultado desfavorable, otras mortalidad y resultado desfavorable. Y también difieren en la escala que utilizan para dicotomizar los resultados, la escala de resultados de Glasgow o la escala de resultados de Glasgow extendida. ¿Por qué queremos hacer una validación externa de estas escalas? ¿Por qué queremos ver si funcionan en nuestro medio? Primero, porque como ya os he dicho, la mayor parte de estas escalas proceden de países del norte de Europa y el traumatismo craneoencefálico tiene diferente epidemiología en los países del norte de Europa y en los países del sur de Europa. Las clasificaciones más recientes, Estocolmo, Rabdub y Helsinki, tienen una ausencia de validación externa, aunque se supone que al ser las más recientes, basándose en procedimientos estadísticos más complejos, serían las que mejor funcionarían, pero lo tenemos que comprobar en nuestro medio. Las más antiguas, Marshall y Rotterdam, son las que más se han ido comprobando su fiabilidad a lo largo de los años, pero al ser las más antiguas, se supone que también son las que van a funcionar peor. Y luego, por último, no hay estudios que nos comparen simultáneamente los 5 modelos pronósticos. Por lo tanto, nuestro objetivo es realizar una validación externa de estas escalas, detallando cuál o cuáles resultan útiles para pronosticar mortalidad y resultado desfavorable en nuestros enfermos. En segundo lugar, identificar los modelos que tienen mejor capacidad pronóstica respecto al test de referencia aceptado, que es la clasificación de Marshall, la más antigua, y demostrar si las escalas más recientes son capaces de mejorar la capacidad predictiva de las más antiguas. Para ello, hemos desarrollado un estudio descriptivo, ambipectivo y unicéntrico que se realiza en el área de radiología de urgencias y en el Servicio de Medicina Intensiva de La Paz. Incluimos a 78 pacientes entre los años 2012 y 2016. Los criterios de inclusión: pacientes con trauma craneoencefálico grave, puro y no penetrante que requirieron ingreso en la UBI y a los que el primer estudio de ETC se les realizó en las primeras 24 horas, previo a cualquier intervención quirúrgica. Para ello, un radiólogo con varios años de experiencia y sin acceso a los datos clínicos, salvo la edad y el sexo, valora este primer estudio de ETC. Y con los resultados se encarga de rellenar un formulario, uno para cada paciente, que contiene todas las variables de ETC, coincidentes y específicas de todas las escalas. Y con esta información puede realizar un pronóstico de mortalidad y resultado desfavorable para todos los pacientes según las distintas escalas. Y el patrón oro, con el que comparamos el resultado observado con el predicho, es el estado funcional de los pacientes a los 6 meses obtenido según entrevista telefónica y basado en una dicotomización de la escala de resultados de Glasgow extendida, considerándose muerte el nivel 1 y resultado desfavorable los niveles 1 y 6. Estas son las variables, las principales son probabilidad de muerte y resultado desfavorable, y las variables secundarias demográficas y de hallazgos de ETC. Contenía 17 variables de ETC el estudio. Y para comparar el rendimiento de las clasificaciones, construimos curvas ROC valorando el área bajo la curva de cada una de ellas. En el análisis cualitativo de estas curvas, un segundito que os señalo.
En el análisis cualitativo vemos que en el pronóstico de mortalidad las curvas que mejor rendimiento pronóstico tienen, es decir, que más se aproximan al borde superior izquierdo de la gráfica, son las clasificaciones de Estocolmo y de Rotterdam. Mientras que para resultado desfavorable vemos que el rendimiento global de las clasificaciones es inferior, aunque la que presenta una mejor capacidad pronóstica es la de Estocolmo. En el análisis cuantitativo, valorando el área bajo la curva, confirmamos los resultados del análisis cualitativo. La clasificación que presenta mejor rendimiento pronóstico para nuestros pacientes es la clasificación de Estocolmo, con valores de área bajo la curva para mortalidad excelentes y buenos para resultado desfavorable. Respecto a qué escalas mejoran la capacidad pronóstica de la de referencia, la de Marshall, pues vemos que todas, porque es la que peor rendimiento presenta tanto para mortalidad como para resultado desfavorable. Aunque las únicas clasificaciones que obtienen resultados significativamente distintos son la de Estocolmo para mortalidad y resultado desfavorable y la de Rotterdam para mortalidad. Y si las escalas más antiguas mejoran la predicción de las si las escalas más recientes mejoran la predicción de las más antiguas, ya hemos visto que esto se confirma para la de Marshall. Pero no ocurre lo mismo con la de Rotterdam, cuyo rendimiento diagnóstico es similar a la de las más recientes. Por lo tanto, podemos concluir que estos modelos pronósticos basados en hallazgos de la TC sí que son útiles para nuestros pacientes, siendo la clasificación de Estocolmo la más adecuada en nuestro medio. Muy bien, muchas gracias, Aurea. ¿Alguna pregunta para ella? ¿Tú crees que así, personalmente, estas escalas por sí solas son útiles para el pronóstico, para los pacientes? Bueno, según los resultados, es que me los han quitado, según los resultados que hemos visto, para mortalidad, las 4 más recientes sí que serían suficientes porque los valores de área bajo la curva están muy próximos al máximo de 1, mientras que para resultado desfavorable no, porque vemos que están más alejadas del máximo de 1 y sí que hay potencial de mejora combinándolos con otros factores pronósticos, como pueden ser clínicos o analíticos. ¿Alguna pregunta más para ella? Bueno, pues no te vayas, que vas a presentar la siguiente comunicación titulada Nuevo modelo pronóstico para el trauma cráneoencefálico grave basado en hallazgos de la TC. Bueno, ¿qué es el traumatismo cráneoencefálico? Se define como una alteración en la función cerebral u otra evidencia de patología cerebral producida por una fuerza externa. Y su importancia radica en que constituye un problema de salud pública y socioeconómico a nivel mundial. De hecho, se estima que afecta a unos 10 millones de personas al año en el mundo y que es la principal causa de muerte y discapacidad en adultos jóvenes de los países desarrollados. Esta elevada morbimortalidad nos obliga a la búsqueda de factores pronósticos que nos ayuden a la toma de decisiones clínicas y a disminuir la incertidumbre en su manejo. Como vemos, son múltiples los factores pronósticos para el trauma cráneoencefálico, pero nos vamos a centrar en uno, que es la escala de coma de Glasgow, que desde su introducción en el año 1974 se ha considerado como uno de los factores pronósticos más importantes y que son múltiples los estudios que relacionan una puntuación baja en esta escala y un peor pronóstico. Esta escala destaca por su simplicidad, lo que da lugar a una escasa variabilidad interobservador, pero también tiene limitaciones. Es difícil de aplicar en determinadas situaciones clínicas habituales en la práctica clínica diaria, como pacientes intubados, sedados o bajo el efecto del alcohol y las drogas. El puntaje puede estar influenciado por comorbilidades sistémicas, como por ejemplo una lesión medular o el shock. La aplicación retrospectiva puede ser difícil si la recogida previa de información ha sido insuficiente. Y para mí, la limitación más importante que me va a dar pie a introducir la importancia de las técnicas de neuroimagen como factores pronósticos es que únicamente aporta información sobre la gravedad clínica, a diferencia de las técnicas de neuroimagen que nos ayudan a diferenciar las lesiones y mecanismos fisiopatológicos que subyacen ante una misma alteración clínica en el trauma cráneoencefálico. Por lo tanto, las técnicas de neuroimagen y especialmente el escáner, que es la técnica de elección en la fase aguda del trauma, se pueden considerar como una alternativa a los modelos clínicos pronósticos tradicionales. Y podemos afirmar que alteraciones morfológicas tempranas detectadas en la TC pueden tener similar valor predictivo que la escala de coma de Glasgow. Por lo tanto, los objetivos son desarrollar nuestro propio modelo de predicción basado en hallazgos de la TC y comparar nuestro modelo con los previos. El diseño del estudio es exactamente igual que el anterior, así que no me voy a parar. Los criterios de inclusión, exclusión y retirada también, y los procedimientos también. Y las variables también las mismas.
Así que para construir nuestro propio modelo pronóstico vamos a realizar una doble regresión logística para las variables dependientes de mortalidad y de resultado desfavorable. Y para compararlo con los previos, al igual que en el estudio anterior, vamos a construir curva ROC comparando el área bajo la curva. Las variables de TC que tuvieron significación pronóstica para mortalidad en el análisis univariante son estas. Y las variables de TC con significación pronóstica para resultado desfavorable en el análisis univariante fueron estas. Como ya os he dicho, para construir nuestro modelo de predicción queremos realizar una doble regresión logística. En un principio pensamos incluir en los modelos todas las variables que fueron significativas en el análisis univariante, pero debido al limitado tamaño muestral se producían problemas de superposición entre las variables. Así que nos vimos obligados a hacer una penalización de las regresiones logísticas. Y finalmente incluimos dos variables, la morfología del cuarto ventrículo y la presencia de hemorragia subaracnoidea en cisternas. Vemos cómo ambas variables tienen un valor significativo y que tienen valores de coeficiente beta positivos, y que la variable con mayor peso en los modelos es la morfología del cuarto ventrículo, sobre todo para mortalidad. Posteriormente construimos las tablas de contingencia que nos permiten obtener los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de nuestro modelo. Vemos cómo nuestro modelo pronostica correctamente a 8 de los 11 pacientes que fallecieron y a 15 de los 22 pacientes que tuvieron resultado desfavorable. Y vemos cómo nuestro modelo tiene unos valores de sensibilidad y valor predictivo positivo muy altos, especialmente para mortalidad. Al compararlo con los previos, en el análisis cualitativo de las curvas ROC, vemos cómo nuestra escala en gris tiene un similar valor pronóstico para mortalidad que el resto de las clasificaciones, exceptuando la de Marshall, en el que nuestro modelo es superior. Y para resultado desfavorable, vemos cómo nuestro modelo en gris supera la capacidad pronóstica al de los modelos anteriores. Y valorando el área bajo la curva, vemos que el área bajo la curva de nuestro modelo para mortalidad es excelente, igual que las clasificaciones de Rotterdam, Estocolmo, Rabdub y Helsinki, y que supera al resto de los modelos en resultado desfavorable, con un valor significativamente distinto del obtenido por la clasificación de Marshall de referencia. Por lo tanto, hemos desarrollado un modelo que destaca por su simplicidad, con solo dos variables y con una sensibilidad en la predicción de mortalidad cercana al 100%, que tiene un rendimiento pronóstico para mortalidad similar al de los modelos ya existentes más recientes, pero que supera a todos en el rendimiento de resultado desfavorable.